flowing ad budget on metrics that look great till the CFO sees them. That's bull spend. And marketers are calling it out in Dashboard Confessions. I remember telling my boss, it'll be good for the brand, when leads were slow. Yeah, it wasn't. Cut the bull spend. LinkedIn lets you target by company, job title, and more. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Seres que adoraron a Dios durante una eternidad descubrieron algo nuevo sobre Él, y lo descubrieron viéndolo morir. No estoy exagerando. Efesios 3, versículo 10, dice que la multiforme sabiduría de Dios fue dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Principados y potestades son ángeles. Pablo está diciendo que seres con acceso directo al trono, que lo habían adorado cara a cara por una eternidad sin principio, que se cubrían el rostro con sus propias alas para no mirar directamente su gloria, según Isaías 6, versículo 2, y que cantaban Santo, Santo, Santo sin parar, según Apocalipsis 4, versículo 8, aprendieron dimensiones de Dios que no conocían, y las aprendieron en la cruz. La palabra griega que Pablo usa para describir esa sabiduría es polipoikilos. Significa de muchos colores, de variedad infinita. Como si los ángeles hubieran visto a Dios toda la eternidad a través de un lente que solo mostraba ciertos colores. Y la cruz encendió el espectro completo por primera vez. Pedro confirma lo mismo en 1 de Pedro 1, versículo 12. Dice que hay cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La palabra griega para anhelan es epitimousin. No es curiosidad pasajera, es deseo intenso. Es estirarse hacia adelante para ver mejor algo que no logras comprender del todo. Los ángeles se estiran sobre el borde de la eternidad intentando absorber lo que pasó en esa cruz. Y cada vez que miran, descubren algo que no sabían. Hoy vamos a recorrer lo que pasó entre Getsemaní y la tumba vacía, pero no como la historia que ya escuchaste. Cada fase de la pasión fue una clase magistral. El profesor era Dios. Los alumnos eran seres que llevaban una eternidad adorándolo sin comprender completamente quién es. Y la lección que recibieron cambió para siempre la manera en que entienden a su Creador. Esto es lo que aprendieron. Hay un atributo de Dios que los ángeles jamás habían presenciado antes de Getsemaní. Y para entenderlo, necesitas saber cómo los ángeles habían conocido a Dios hasta ese momento. Todo lo que sabían sobre Él era poder. Poder absoluto, ilimitado, irresistible. Job 38, versículos 4 al 7 describe cómo los ángeles estuvieron presentes en la creación. Cuando Dios puso los cimientos de la tierra, las estrellas del alba cantaron juntas y todos los hijos de Dios gritaron de gozo. Lo vieron sacar de la nada un universo entero. Lo vieron hablar y que la materia obedeciera. Cada vez que Dios actuaba, actuaba desde la fuerza, desde la soberanía total. Cuando juzgó a los ángeles rebeldes, fue con poder fulminante. Cuando envió el diluvio, fue con poder devastador. Cuando abrió el mar rojo, fue con poder espectacular. Cuando hizo llover fuego sobre Sodoma, fue con poder destructor. Los ángeles conocían perfectamente al Dios que actúa, pero Getsemaní les presentó al Dios que elige no actuar. Lucas 22, versículos 43 y 44. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Detente ahí, lee eso otra vez. Un ángel fortaleciendo al que creó a los ángeles, una criatura sosteniendo al Creador, el ser que mantiene el universo con el poder de su palabra, según Hebreos 1, versículo 3, necesitando ser sostenido por una de sus propias obras. No es que hubiera perdido su poder, es que eligió no usarlo,
Y esa distinción es la primera lección que los ángeles recibieron en la cruz. Existe una diferencia infinita entre no poder y elegir no hacerlo. Los ángeles conocían el poder de Dios para crear, conocían su poder para destruir, pero nunca habían visto su poder para contenerse. La vulnerabilidad voluntaria es un atributo que no se puede demostrar desde el trono. Solo se puede demostrar en el suelo, de rodillas, sudando sangre. Pablo lo articula décadas después en 2 de Corintios 12, versículo 9. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Los ángeles escucharon esa frase mucho después, pero la vieron en acción esa noche en Getsemaní. El poder perfecto no es el que destruye todo a su paso, es el que puede destruir todo y elige arrodillarse. Mateo 26, versículo 39. Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Los ángeles obedecían a Dios naturalmente, como el agua sigue la gravedad. No les costaba nada. Era su diseño. Pero en Getsemaní vieron una obediencia que les era completamente ajena. Una obediencia que iba contra la voluntad propia. Una obediencia que dolía. Hebreos 5, versículos 7 y 8, dice que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si el propio Hijo de Dios aprendió obediencia a través del sufrimiento, los ángeles estaban descubriendo que existen niveles de obediencia que ni una eternidad en el cielo puede enseñar. Hay profundidades que solo se alcanzan cuando duele obedecer. El olor a tierra húmeda del huerto de olivos se mezclaba con algo metálico esa noche. El sudor de Jesús caía al suelo, pero no era sudor común. Lucas describe hematidrosis, una condición médica documentada, donde el estrés extremo revienta los capilares subcutáneos y la sangre se filtra a través de las glándulas sudoríparas. La tierra de Getsemaní absorbía gotas de sangre del Creador del universo. Los ángeles que habían visto ríos de sangre en los altares del templo durante siglos, ahora veían sangre caer al suelo por una razón completamente nueva. No era sangre derramada por obligación ritual, era sangre que brotaba del esfuerzo de decir sí cuando todo dentro de ti grita no. Y esto conecta con algo que quizás has vivido. Cualquiera que haya atravesado una pérdida devastadora, esas noches donde el dolor es tan pesado que sientes que el cuerpo no aguanta, tiene un punto de contacto con Getsemaní. No porque tu sufrimiento sea igual al de Jesús, sino porque Getsemaní prueba que Dios no mira tu dolor desde lejos, eligió experimentarlo desde adentro. Los ángeles, que nunca han sufrido, que nunca han sentido dolor físico, presenciaron por primera vez a un Dios que elige romperse. Eso era nuevo para ellos, y cambió su adoración para siempre. Esa fue la primera lección. Pero resulta que lo que el griego revela en la siguiente escena cambia completamente la lectura. Cuando Judas llegó al huerto con una compañía de soldados y alguaciles enviados por los principales sacerdotes, según Juan 18, versículo 3, Jesús no se escondió. Salió al encuentro y preguntó a quién buscáis. Cuando respondieron a Jesús Nazareno, él dijo, Ego eimi, yo soy. Y Juan registra en el versículo 6 que al decir yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Ego eimi, 2 palabras, y un pelotón armado entero en el suelo. Los ángeles vieron que bastaba con que Jesús pronunciara su nombre divino para derribar a todos sus captores. Tenía el poder para terminar con todo ahí mismo. Y después de demostrarlo, dejó que lo arrestaran. Es como si un rey mostrara su ejército invencible y luego extendiera las manos para que le pusieran cadenas. Pedro sacó la espada y cortó la oreja de Malco.
Y Jesús dijo algo que resonó por toda la dimensión celestial. Mateo 26, versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones. Una legión romana tenía entre 5.000 y 6.000 soldados. Más de 70.000 ángeles listos para pelear. Un solo ángel había destruido 185.000 asirios en una noche según Segunda de Reyes 19, versículo 35. 12 legiones podían borrar del mapa no solo a esos soldados, sino al imperio entero. Y la segunda lección cristalizó. Los ángeles conocían el poder de Dios para intervenir. Lo habían visto intervenir miles de veces. Cerraron las bocas de leones para Daniel en Daniel 6. Abrieron puertas de cárceles para los apóstoles en Hechos 5. Destruyeron ejércitos para defender a Israel. Cada vez que un hijo de Dios estaba en peligro, la respuesta celestial era fuerza. Pero ahora el propio Hijo de Dios estaba siendo arrestado, y la orden era no intervenir. Los ángeles descubrieron que la autocontención de Dios es un atributo tan real como su omnipotencia, que existe un poder más grande que destruir. Es tener toda la capacidad para destruir y elegir quedarse quieto. No por debilidad, no por miedo, sino porque hay algo en juego más grande que la demostración de fuerza. Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras de que es necesario que así se haga? Mateo 26, versículo 54. Con esas palabras Jesús reveló que la misión más importante del universo no se cumpliría con espadas ni con ejércitos celestiales. Se cumpliría con silencio, con sumisión, con manos atadas. Y aquí hay un contraste que los ángeles debieron registrar. En el Antiguo Testamento, cada vez que Dios enviaba ángeles a intervenir, el resultado era espectacular. El ángel que se presentó a Josué antes de la conquista de Jericó venía con espada desenvainada según Josué 5, versículo 13. El ángel que hirió al campamento asirio actuó con eficiencia letal. El ángel que liberó a Pedro de la cárcel en Hechos 12 lo hizo rompiendo cadenas y abriendo puertas de hierro. La intervención angélica siempre había sido sinónimo de poder visible, pero en el arresto de Jesús, la intervención angélica fue exactamente lo contrario. Fue no actuar, y esa no acción fue más poderosa que cualquier espada, porque demostró algo que ninguna demostración de fuerza podía demostrar, que el amor verdadero puede elegir sufrir para salvar al que ama. Filipenses 2, versículos 6 al 8, lo resume con precisión quirúrgica, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La palabra griega para se despojó es ekenosen, significa vaciarse completamente. Los ángeles que habían conocido al Hijo lleno de gloria, lo vieron vaciarse voluntariamente, y entendieron que el vaciamiento era el acto de poder más grande que habían presenciado jamás. Hay algo en el griego que vale la pena abrir aquí. Cuando Jesús dice, pase de mí esta copa en Getsemaní, la palabra para copa es poterión. Es la misma palabra que usa Jeremías 25, versículo 15, para describir la copa de la ira de Dios contra las naciones. Los ángeles conocían esa copa. La habían visto derramarse sobre Sodoma, sobre Egipto, sobre naciones enteras que rechazaron a Dios. Pero nunca la habían visto dirigida hacia el Hijo. Y eso conecta directamente con lo que sucedió durante el juicio, que es donde la tercera lección explotó todo lo que los ángeles creían saber sobre la justicia divina. Coré desafió a Moisés. La tierra se abrió y lo tragó en el acto. Números 16, versículos 31 al 33. Uzá tocó el arca del pacto.
cayó muerto al instante. Segunda de Samuel 6, versículo 7. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, muertos antes de salir por la puerta. Hechos 5. Esa era la justicia de Dios que los ángeles conocían. Pecado, consecuencia, punto. Sin demora, sin juicio previo, sin segunda oportunidad. Precisa, fulminante, inmediata, pero durante el juicio de Jesús, los ángeles vieron algo que contradecía todo lo que sabían. Pilato declaró inocente a Jesús 3 veces. Lucas 23, versículo 4. No hallo delito en este hombre. Versículo 14. Ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Versículo 22. Repitió por tercera vez que no hallaba causa de muerte. Herodes también lo examinó y llegó a la misma conclusión. Los testigos se contradecían entre sí según Marcos 14, versículo 56, y la sentencia fue crucifixión. El Dios que había fulminado a Uzá por tocar el arca permitía que condenaran a muerte al inocente perfecto. El Dios que no toleraba la más mínima falta de reverencia toleraba que escupieran a su hijo en la cara. La tercera lección. Los ángeles conocían la justicia rápida de Dios, pero la cruz les enseñó la justicia paciente de Dios, una justicia que puede esperar, que permite la injusticia temporal para lograr la redención eterna. Romanos 3, versículo 25 lo explica. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La justicia de Dios no desapareció durante el juicio, se transformó, pasó de castigar inmediatamente a absorber el castigo en sí misma. Los ángeles habían visto a Dios castigar, pero nunca lo habían visto absorber el castigo. Esa diferencia solo podía aprenderse en la cruz, y esto conecta con algo que Isaías escribió 700 años antes. Capítulo 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Los ángeles conocían la profecía, pero verla cumplirse les reveló que la justicia de Dios tiene una dimensión que nunca habían contemplado, la justicia sustitutiva, el inocente tomando voluntariamente el lugar del culpable. En todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, los animales morían en lugar del pecador. Pero la sangre de toros y machos cabríos nunca podía quitar pecados, según Hebreos 10, versículo 4. Eran sombras, símbolos. Ahora los ángeles veían la sustancia real a la que todas esas sombras apuntaban. Si esta conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento te acaba de encajar por primera vez, dale like para que más personas descubran esto. Piensa en lo que esto significa en términos reales. Un juez que lleva 30 años en el sistema penal se enfrenta a un caso donde el acusado es claramente inocente. Las pruebas no cuadran, los testigos se contradicen, pero la presión pública exige condena. Si lo declara inocente, pierde su puesto. Si lo condena, traiciona todo lo que juró defender. No hay salida limpia. Así era el dilema que la justicia de Dios enfrentaba con la humanidad. Si simplemente ignoraba el pecado, dejaba de ser justo. Si castigaba todo pecado inmediatamente, nadie sobrevivía. Pero la cruz resolvió el dilema de una manera que ni los ángeles habían anticipado. Dios no ignoró el pecado, lo castigó, pero lo castigó en sí mismo. La justicia fue satisfecha completamente y la misericordia fue derramada completamente, al mismo tiempo, en el mismo acto, en la misma cruz. Romanos 3, versículos 25 y 26, lo dice con claridad devastadora, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El justo y el que justifica
Esas dos cosas no podían coexistir antes de la cruz. O eras justo castigando al culpable, o perdonabas al culpable y dejabas de ser justo. La cruz hizo lo imposible. Dios castigó el pecado completamente al cargarlo sobre su Hijo y perdonó al pecador completamente al aceptar ese sacrificio como pago. Justicia y misericordia se encontraron en un solo punto en la historia. Y ese punto fue el Calvario. Los ángeles que habían adorado la justicia de Dios y los que habían celebrado su misericordia, ahora veían ambas unificadas en un solo acto. No eran dos atributos en tensión, eran dos caras de la misma moneda, y la cruz era la moneda. Pero todavía falta la parte más profunda, porque lo que pasó entre la hora sexta y la hora novena enseñó a los ángeles algo sobre Dios que no tiene equivalente en toda la eternidad. Mateo 27, versículo 45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El mediodía, el sol en su punto más alto, y de repente oscuridad total durante 3 horas. No era un eclipse. La Pascua siempre cae en luna llena, cuando un eclipse solar es físicamente imposible. Los ángeles reconocieron inmediatamente lo que significaban esas tinieblas, porque ya las habían visto antes. En Éxodo 10, versículos 21 al 23, Dios envió tinieblas sobre Egipto como 9ª plaga, tinieblas que se podían sentir, tinieblas que significaban juicio. Pero esta vez el juicio no caía sobre una nación pagana, caía sobre el Hijo de Dios. 2 de Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Durante esas 3 horas, algo sucedía entre el Padre y el Hijo que los ángeles no podían comprender completamente. La comunicación entre cielo y tierra se cortó. El silencio era absoluto. La cuarta lección fue la más difícil. ¿Puede Dios abandonar a Dios? Esa pregunta no tiene sentido. Y sin embargo, es exactamente lo que los ángeles presenciaron durante esas 3 horas de oscuridad. Habían conocido la perfecta unidad entre el Padre y el Hijo por toda la eternidad. Juan 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La preposición griega pros, que se traduce con significa cara a cara, en comunión íntima. Desde antes del tiempo, esa comunión jamás se había interrumpido. Pero durante esas 3 horas de oscuridad, el Hijo experimentó separación del Padre. El peso del pecado de toda la humanidad cayó sobre él, y el Padre, que no puede mirar el pecado según Habacuc 1, versículo 13, volteó su rostro. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Mateo 27, versículo 46. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras vienen del Salmo 22, versículo 1. David las escribió 1000 años antes, pero Jesús no estaba citando un texto, las estaba viviendo. Lo que los ángeles aprendieron en esas 3 horas fue esto. Conocían el amor de Dios como algo que da. Lo habían visto dar creación, dar vida, dar milagros, dar provisión. Pero la cruz les enseñó que el amor de Dios también absorbe la separación que nosotros merecíamos, absorbe el abandono que era nuestro destino. Isaías 59, versículo 2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Esa separación era nuestra, nos pertenecía legítimamente, pero Jesús la tomó. Y los ángeles descubrieron que hay un tipo de amor que no se demuestra dando regalos. Se demuestra absorbiendo consecuencias. Hay algo aquí que merece que lo pensemos despacio. El grito, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no fue teatral. Jesús realmente experimentó el desamparo. La palabra griega para desamparado es ekataleipo.
significa abandonar completamente, dejar atrás sin retorno. Es la misma palabra que se usa en 2 de Timoteo 4, versículo 10, cuando Pablo dice que Demas lo abandonó amando este mundo presente, un abandono real, no simbólico. Pero la paradoja que los ángeles tuvieron que procesar es que el Padre no abandonó al Hijo porque dejó de amarlo. Lo abandonó porque estaba cumpliendo el plan que ambos habían diseñado juntos desde antes de la fundación del mundo. El abandono era parte del acuerdo, era el precio, y ambos lo habían aceptado antes de que el universo existiera. Los ángeles nunca habían visto el amor funcionar así. En toda su experiencia, el amor significaba presencia, estar cerca, proteger. Pero entre la hora sexta y la hora novena, el amor significó ausencia. El Padre amó al mundo lo suficiente como para alejarse de su Hijo, y el Hijo amó al mundo lo suficiente como para soportar esa distancia. Juan 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, dado, no prestado, no enviado con instrucciones de regresar si las cosas se ponían difíciles, dado, entregado completamente. En el cielo no hay pecado, no hay necesidad de absorber nada. Los ángeles habían adorado a Dios como creador, como juez, como rey. Pero nunca lo habían adorado como el que toma sobre sí lo que otros merecen. Esa dimensión de Dios solo podía revelarse en una cruz. No existía otro escenario posible. Y fíjate, la cruz no le enseñó nada nuevo a Dios sobre sí mismo. Él siempre supo quién era. La cruz les enseñó a los ángeles y a nosotros quién es realmente. Primera de Pedro 1, versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El plan siempre existió, pero la revelación del plan necesitaba la cruz para hacerse visible. Si necesitaste pausar un segundo ahí, yo también, porque lo que viene conecta todo lo anterior con un momento que casi todos pasan por alto, y es donde la quinta lección sacudió a los ángeles. Clavos en las manos, sangre corriendo por los brazos. Cada respiración un esfuerzo, porque en la crucifixión la víctima muere por asfixia lenta, empujándose hacia arriba con los pies clavados para poder inhalar. Y lo primero que sale de la boca de Jesús no es un grito de dolor. Lucas 23, versículo 34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, una petición de perdón para los que lo están matando. Los ángeles habían visto el perdón de Dios antes. Lo habían visto perdonar a David después de adulterio y asesinato. Lo habían presenciado perdonar a Israel una y otra vez tras sus idolatrías. Pero en todos esos casos, el perdón venía después de que el ofensor se arrepintiera. David clamó: ten piedad de mí, en el Salmo 51. Israel lloraba y confesaba antes de ser restaurado. Pero en la cruz, Jesús perdonó antes de que nadie pidiera perdón. Los soldados seguían clavando, los sacerdotes seguían burlándose, la multitud seguía gritando. Cero arrepentimiento, y la primera palabra fue perdón. Romanos 5, versículo 8. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. No después de cambiar, no después de mejorar, mientras estábamos en plena rebelión. Los ángeles aprendieron que el perdón de Dios no es reactivo, es proactivo. No espera a que el culpable pida clemencia, se adelanta, sale primero. Perdona antes de que el ofensor reconozca su ofensa. En el cielo no hay necesidad de perdonar. Todos adoran voluntariamente. Los ángeles que se rebelaron fueron expulsados, no perdonados. Pero la cruz mostró una dimensión del carácter divino que solo existe en presencia de la ofensa. El perdón preventivo, el amor que actúa antes de ser correspondido. Esto desafía todo lo que la lógica humana enseña sobre el perdón.
En la cultura moderna, el perdón se presenta como algo que se gana. Alguien te ofende, pide disculpas, demuestra arrepentimiento y entonces tú decides si perdonar o no. Es transaccional, es condicional y parece justo, pero la cruz invirtió esa secuencia por completo. Jesús no dijo: si me piden perdón, los perdonaré. Dijo: Padre, perdónalos. Punto. Sin condiciones, sin requisitos previos, sin esperar nada a cambio. Y esta inversión no es debilidad ni ingenuidad, es la demostración más radical de soberanía que existe, porque solo alguien que tiene todo el derecho a condenar puede elegir perdonar antes de que se lo pidan. Si no tienes el poder de condenar, tu perdón no vale nada. Pero si tienes todo el poder del universo para ejecutar justicia instantánea y eliges perdonar primero, eso es algo que los ángeles jamás habían contemplado. Piensa en un abuelo que lleva décadas creyendo y un nieto que le dice que la fe es un invento anticuado. La reacción natural es defender, argumentar, tal vez hasta ofenderse. Pero la cruz dice que hay un camino diferente. Amar antes de que el otro cambie. Perdonar antes de que el otro entienda, eso no es pasividad. Es la clase de fortaleza que solo viene de haber entendido lo que Jesús hizo en la cruz. Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. En griego, tetelestai. Una palabra que lo cambia absolutamente todo. Los arqueólogos han encontrado recibos comerciales del siglo I en papiros egipcios con la palabra tetelestai escrita al final. Significaba pagado en su totalidad. Cuando un comerciante terminaba de saldar una deuda, el acreedor escribía tetelestai sobre el documento. Deuda cancelada, saldo en cero, nada más se debe. Jesús no dijo se acabó en tono de derrota. Dijo tetelestai, pagado, cumplido, la deuda del pecado humano saldada por completo. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un documento legal contra la humanidad, un registro de deuda con la justicia divina, y Jesús lo tomó y lo clavó en la cruz. La sexta lección. Los ángeles conocían a Dios como legislador. Lo habían visto entregar la ley en el Sinaí con truenos y relámpagos y voz de trompeta. Sabían que la ley era santa, justa y buena, según Romanos 7, versículo 12. Pero la cruz les enseñó que el mismo Dios que creó la ley pagó el precio que la ley exigía. No la abolió, no la ignoró, no la declaró obsoleta, la cumplió. Cada requisito, cada demanda, cada consecuencia. Mateo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cumplir en griego es pleró, llenar hasta el borde. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran vasos medio llenos. Apuntaban hacia algo, pero no podían completarse por sí mismos. La cruz fue el momento en que Dios llenó hasta el borde cada sacrificio, cada profecía, cada promesa que había hecho desde Génesis 3, versículo 15, cuando prometió que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y lo que pasó en el instante exacto de la muerte confirmó cada una de estas lecciones, de una manera que nadie esperaba. Y en el instante preciso de la muerte, algo confirmó cada lección. Mateo 27, versículo 51. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, no de abajo arriba como haría una mano humana, de arriba a abajo, Dios rasgando su propia barrera. ¿Por qué importa tanto esta dirección? Porque ese velo no era una cortina cualquiera.
Según fuentes del período del Segundo Templo, medía aproximadamente 18 metros de alto por 9 de ancho. Era tan gruesa como el ancho de una mano. Separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde habitaba la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote podía cruzarla, una vez al año, en el día de la expiación, con sangre de sacrificio. Cualquier otra persona que cruzara moriría. Era la expresión física de la separación entre Dios y los hombres, y Dios mismo la destruyó desde arriba. Y lo que pasó después de la muerte de Jesús es todavía más impactante que lo que pasó durante ella. La séptima lección no fue sobre lo que los ángeles perdieron, fue sobre lo que dejó de ser necesario. Toda su existencia había girado alrededor de guardar esa separación. Génesis 3, versículo 24. Querubines con espadas de fuego custodiando el camino al árbol de la vida. Esa función que habían cumplido durante toda la historia, proteger la barrera entre Dios y los hombres, de repente ya no era necesaria. La barrera que ellos habían custodiado acababa de ser eliminada por el que la había puesto. Hebreos 10, versículos 19 y 20 lo explica. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. La carne de Jesús era el velo, cuando su cuerpo fue rasgado en la cruz. El velo fue rasgado en el templo. No fue coincidencia, fue correspondencia divina. Si esta conexión entre lo que pasó en el Calvario y lo que pasó simultáneamente en el templo te acaba de golpear, suscríbete, porque esto apenas comienza. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron. Mateo 27, versículos 51 al 53. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Era un anticipo de la resurrección general. La eternidad filtrándose en el tiempo. La muerte empezando a perder territorio. El centurión romano que supervisó la crucifixión dijo algo que los ángeles registraron con atención. Mateo 27, versículo 54. Verdaderamente, este era hijo de Dios, un soldado pagano, un profesional de la muerte, y la manera en que Jesús murió lo llevó a confesar su divinidad. Los ángeles presenciaron la primera conversión producida directamente por la cruz, pero faltaba la lección final, la que lo unía todo. Nadie habla. El cielo está en silencio. No hay cánticos, no hay aleluyas, no hay trompetas. Por primera vez desde antes de la creación, los seres que no podían dejar de adorar dejaron de cantar. El sábado después de la crucifixión fue el día más callado en toda la historia de la eternidad. El cuerpo de Jesús yacía en un sepulcro nuevo que José de Arimatea cedió, según Marcos 15, versículo 43. José era un miembro del Sanedrín que había seguido a Jesús en secreto. La muerte de Jesús le dio un valor que la vida de Jesús no le había dado. Es una paradoja que los ángeles registraron. La cruz, que parecía destruir la fe de los discípulos, encendió la fe de los que estaban escondidos. Nicodemo, el mismo fariseo, que había visitado a Jesús de noche, porque le daba vergüenza ser visto con él, según Juan 3, ahora apareció públicamente con 100 libras de mirra y áloes. Juan 19, versículo 39. Una cantidad digna de un rey. Los ángeles vieron que la cruz tenía un efecto doble. Aplastaba a los valientes y fortalecía a los cobardes. Quebraba a Pedro, que había jurado morir con Jesús, y levantaba a José y Nicodemo, que nunca se habían atrevido a identificarse públicamente. Una piedra inmensa selló la entrada. Los líderes religiosos pidieron guardia a Pilato, porque recordaban que Jesús dijo que resucitaría al tercer día. Mateo 27, versículos 62 al 66. Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún,
después de 3 días resucitaré. La ironía era brutal. Los enemigos de Jesús recordaban sus promesas mejor que sus discípulos. Piedras, sellos oficiales. Una guardia romana de élite cuyo castigo por fallar era la muerte. Pensaban que eso bastaba para retener al autor de la vida. Los discípulos, mientras tanto, estaban destruidos. Lucas 24, versículo 21, registra palabras que destilan derrota total. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos. Tiempo pasado. Ya no esperan. Pedro, que había jurado seguir a Jesús hasta la muerte, lo había negado 3 veces. Y ahora estaba consumido por la culpa. Los demás se escondían por miedo. 3 años siguiendo al Mesías, y ahora estaban peor que al principio. Pero algo estaba sucediendo que ni las piedras ni los sellos podían detectar. Primera de Pedro 3, versículo 19. Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Colosenses 2, versículo 15. Despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mientras su cuerpo descansaba, su espíritu estaba en plena ofensiva. La muerte no era un final, era territorio enemigo siendo conquistado desde adentro. Los ángeles, que habían presenciado batallas espirituales a lo largo de toda la historia, nunca habían visto una campaña militar como esta. Todas las batallas que conocían se peleaban desde la vida contra la muerte, desde la fuerza contra la debilidad. Pero esta batalla se peleaba desde la muerte misma. Jesús no atacó la muerte desde afuera, entró en ella, la habitó y la destruyó desde dentro. Como un agente infiltrado que se deja capturar para destruir la fortaleza enemiga desde el interior. Y en la madrugada del primer día de la semana, los ángeles recibieron una orden después de casi 2 días de silencio. Mateo 28, versículos 2 al 4. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Detalle clave: el ángel no vino a resucitar a Jesús. Cuando llegó, Jesús ya había resucitado. El ángel removió la piedra no para que Jesús saliera. Un cuerpo glorificado que atravesaba paredes, según Juan 20, versículo 19, no necesitaba que nadie moviera rocas. La piedra fue removida para que nosotros pudiéramos mirar adentro y ver que estaba vacío. Y el ángel se sentó sobre la piedra. Sentarse sobre el instrumento que sellaba la tumba era una declaración. Como un general sentándose sobre la fortaleza del enemigo después de tomarla. Los guardias romanos, soldados cuyo castigo por dormirse era la muerte, se quedaron como muertos. Los que custodiaban al muerto terminaron pareciendo muertos, y el que estaba muerto estaba más vivo que nunca. La 8ª lección. Los ángeles conocían el poder de Dios para dar vida. Lo habían visto crearla de la nada en Génesis. Habían observado cómo resucitaba muertos a través de Elías, Eliseo y del propio Jesús. Pero todas esas resurrecciones anteriores devolvieron a personas a cuerpos mortales. Lázaro resucitó y eventualmente volvió a morir. La hija de Jairo resucitó y eventualmente volvió a morir. Jesús resucitó con un cuerpo glorificado. Un cuerpo que podía comer pescado asado, según Lucas 24, versículo 42, pero que también atravesaba paredes. Físico y trascendente al mismo tiempo. Primera de Corintios 15, versículos 42 al 44. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Lo que Jesús tenía después de la resurrección no era simplemente su cuerpo anterior restaurado, era algo que no existía antes en todo el universo.
un cuerpo humano glorificado, una fusión entre lo terrenal y lo celestial. Los ángeles que habían conocido cuerpos espirituales en el cielo y cuerpos físicos en la tierra, ahora veían un tercer tipo. Tomás pudo meter su dedo en los agujeros de los clavos según Juan 20, versículos 26 al 28. Era carne real, pero esa misma carne aparecía en habitaciones cerradas sin usar la puerta. Comía, pero no necesitaba comer. Caminaba, pero no estaba limitado por la distancia. Y hay algo que nadie resalta lo suficiente. Las marcas de los clavos seguían ahí. Jesús no las eliminó. Cuando mostró las manos a Tomás, los agujeros eran visibles. Las cicatrices de la crucifixión eran parte permanente de su cuerpo glorificado. Los ángeles entendieron que la cruz no era un paréntesis que sería borrado después. Era un capítulo permanente. Las marcas del sacrificio serían visibles por toda la eternidad. Apocalipsis 5, versículo 6, describe que Juan vio en medio del trono a un cordero como inmolado. Como inmolado, aún en la gloria eterna, el cordero lleva las marcas de la cruz. Los ángeles adorarán por siempre a un Dios marcado. Los ángeles descubrieron que la muerte no era el final del plan de Dios. Era una herramienta dentro del plan. Dios no rescató a Jesús de la muerte. Usó la muerte como mecanismo para lograr algo que no podía lograrse de otra forma. Hebreos 2, versículo 14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La muerte destruida por medio de la muerte, el arma del enemigo convertida en el arma de Dios. Oseas 13, versículo 14, profetizado 800 años antes. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh Seol, yo seré tu destrucción. Los ángeles habían visto a Dios actuar siempre desde la vida. Pero la cruz y la resurrección les enseñaron que Dios puede operar incluso desde la muerte. Entrar en el territorio del enemigo, tomar su arma más letal y usarla para liberar cautivos. Primera de Corintios 15, versículos 54 al 55. Pablo celebra esta victoria. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte que había reinado desde Adán fue destronada en una mañana de domingo, y los ángeles que habían guardado silencio durante un sábado entero, ahora tenían razón para cantar como nunca antes. Durante los 40 días siguientes, cada aparición de Jesús confirmó las 8 lecciones. A María Magdalena en el huerto, según Juan 20. Ella pensó que era el jardinero hasta que él pronunció su nombre, María. Una sola palabra, y el dolor más profundo se transformó en gozo absoluto. Los ángeles observaron cómo una sola palabra del resucitado convertía la desolación en adoración. A los 2 discípulos de Emaús, según Lucas 24, versículos 13 al 35. 11 kilómetros caminando, mientras Jesús explicaba cómo todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia la cruz. Era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, dijo en el versículo 26. Los ángeles que habían estado presentes cuando cada profecía fue escrita, ahora veían al mismo Jesús explicar cómo todas encajaban. A Tomás, 8 días después, cuya declaración Señor mío y Dios mío, en Juan 20, versículo 28, fue la confesión de fe más completa del Nuevo Testamento. Los ángeles que habían adorado a Jesús como Dios por la eternidad, vieron a un humano hacer la misma confesión. Algo que ellos hacían por naturaleza, un ser humano lo hacía por fe. Y Jesús dijo que eso era más valioso. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Versículo 29. A más de 500 hermanos a la vez, según Primera de Corintios 15, versículo 6. A Jacobo,
el hermano de Jesús que no había creído durante su ministerio, pero que la resurrección convirtió en líder de la iglesia de Jerusalén. Cada aparición probaba que la vulnerabilidad no fue debilidad, que la autocontención no fue impotencia, que el silencio no fue abandono, que la muerte no fue derrota. Y Efesios 2, versículo 7, añade una línea que proyecta todo hacia la eternidad, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En los siglos venideros. Lo que los ángeles aprendieron en la cruz no fue una lección puntual, es un currículo eterno. Cada siglo que pase revelará nuevas capas de lo que Dios hizo en el Calvario. La polipoikilos, sabiduría de Efesios 3, tiene profundidades infinitas. La eternidad completa no bastará para agotarlas. 40 días después de la resurrección, Jesús llevó a sus discípulos al Monte de los Olivos. Era el mismo monte donde había sudado sangre en Getsemaní, el mismo lugar donde había elegido la vulnerabilidad. Pero ahora todo era diferente. Hechos 1, versículos 9 al 11. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los ángeles estaban ahí. 2 de ellos hablaron directamente con los discípulos, y el mensaje que dieron no fue un consuelo vago, fue una promesa concreta. El Jesús que acababan de ver ascender iba a regresar. De la misma manera, al mismo lugar. Zacarías 14, versículo 4, lo había profetizado 500 años antes. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Los mismos pies que fueron clavados en la cruz pisarán de nuevo la tierra. Y esta vez no vendrá como cordero, vendrá como rey. Filipenses 2. Versículos 9 al 11 describe lo que sucedió cuando Jesús regresó al cielo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Los ángeles que lo vieron partir del cielo como siervo, lo recibieron de vuelta como rey exaltado. El que salió con la misión de morir, regresó con la victoria completada. Y la adoración que le dieron no era la misma de antes. Antes de la cruz, lo adoraban como creador, como todopoderoso, como santo. Después de la cruz, lo adoraban como todo eso más: redentor, sacrificio, cordero, absorbedor del castigo, el que perdonó antes de ser pedido, el que cumplió la ley que él mismo había creado, el que eliminó la barrera entre Dios y los hombres, el que usó la muerte para destruir la muerte. Apocalipsis 5, versículos 11 y 12, muestra la adoración que sigue a la cruz. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y el número de ellos era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero que fue inmolado, no el León de Judá, no el Rey de Reyes. El Cordero. Los ángeles eligieron adorarlo por lo que hizo en la cruz, porque ahí fue donde descubrieron quién es realmente. Si esto te tocó algo por dentro, no te lo guardes. Comparte este video con alguien que necesita saber que la cruz no fue solo un evento histórico, fue una revelación. 8 dimensiones de Dios que seres eternos no conocían.
8 colores nuevos del espectro infinito de quién es Dios. La vulnerabilidad voluntaria, la autocontención soberana, la justicia paciente, el amor que absorbe, el perdón proactivo, el cumplimiento total de la ley, la barrera eliminada y la muerte convertida en herramienta de vida. Y aquí es donde todo converge en algo más grande que una lección de historia. Desde la cruz en el Calvario, haz un zoom hacia atrás. Pasa Jerusalén, pasa el Mediterráneo, pasa los continentes, pasa la atmósfera terrestre, pasa la luna, el sol, el sistema solar. Sigue alejándote. Pasa la Vía Láctea con sus 400.000 millones de estrellas. Pasa los cúmulos de galaxias. Sigue hasta los bordes del universo observable. 14.000 millones de años luz de distancia en todas las direcciones. Todo eso fue creado por el mismo que colgó de esa cruz. Y en algún lugar de este universo infinito, en un planeta diminuto, en una colina sin importancia, sucedió el evento que les enseñó a los ángeles quién es Dios, la polipoikilos sabiduría, los infinitos colores, todo revelado en 3 clavos, una cruz de madera y un hombre que eligió morir para que tú pudieras vivir. Los ángeles te vieron antes de que nacieras, saben tu nombre. Y el día que entiendas lo que la cruz hizo por ti, ellos van a estar observando. Porque cada vez que un ser humano comprende una nueva dimensión de la gracia, los ángeles descubren un color del polipoikilos que no habían visto antes. Tú no eres solo el beneficiario de la cruz, eres parte de la lección. Hay un video en pantalla ahora que lleva esto un paso más profundo en algo que dejé sin resolver. Dale clic.